Entonces, el día de hoy vamos a ver los pronombres posesivos, ¿listo? Y los pronombres reflexivos, ¿listo? Entonces ya les voy a compartir la pantalla. Ustedes me van a avisar si la ven, ¿listo? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, profe. Listo. Sí, señora. So tell me, what do you understand about possessive and reflexive pronouns? What do you understand? What do you think that possessive and reflexive pronouns are? ¿Quién me puede decir? A ver, vamos con Valentina. Pues la verdad, sobre eso sé muy poco, pero es como, eh, mm, como esa, es que no sé cómo decirlo. Tranquila, no te preocupes. Hola, profe, yo creo, Listo, a disculpe, ver. mi nombre es Yainis Cañarete y creo que se refiere a los pronombres como mío, de ella, sí, como de él, de ella, ¿puede ser eso? Su Correcto. de, Bien. Sí, muy bien, por ahí va el tema. Perfecto. Entonces, recordemos que nosotros cuando escuchamos possessive, quiere decir de posesión, ¿cierto? Que se refiere a algo de ya sea nuestro o de esa persona o de ellos, ¿cierto? Eso quiere decir possessive, ¿listo? Y reflexive quiere decir o se refieren a los sujetos, a los propios sujetos. Digamos, me corté la mano. Ese sería un pronombre reflexivo. Nos estamos refiriendo a nosotros mismos, ¿listo? No nos estamos refiriendo a otras personas en general, sino a nosotros mismos. Entonces, vamos acá, reflexive pronouns. Entonces, aquí nos dicen, como les decía antes, los pronombres reflexivos son aquellos que se utilizan cuando la acción del verbo recae sobre el propio sujeto de la oración. Es decir, nosotros, ¿listo? Nosotros mismos. O ya sea que esté hablando de él, entonces resulta ser himself, ¿sí? O está hablando de ellos, entonces está diciendo de ellos mismos, ¿listo? Esos son los reflexive pronouns. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. ¿Quién me lo ayuda a leer? Yo, I cut myself. I'm sorry. tranquila. I cut myself while I was cutting some bread. Correcto. ¿Y qué quiere decir ahí? Yo me corté mientras que yo estaba cortando el pan. Correcto, muy bien. ¿Y ahí a quién nos estamos refiriendo? A nosotros mismos. Exacto, ¿cierto? Pero ¿qué pronombre personal podemos ver ahí? I, Correcto. ¿Y cuál es el reflexivo de I? myself. Myself. Correcto, correcto, muy bien. Perfecto. ¿Listo? ¿Hasta ahí entendido qué son los pronombres de reflexive pronouns? Yes. Listo. yes, Vamos con the possessive pronouns. Entonces, los pronombres posesivos son aquellos que sustituyen a un sustantivo y al posesivo que acompañan. Entonces, ¿qué es un sustantivo? ¿O qué se nos hace referencia a un sustantivo? Como la persona o algo que está haciendo una acción. Correcto, perfecto. El sujeto como tal, ¿listo? Entonces ahí reemplazamos el sustantivo por el posesivo. Entonces ahí nos dan tres ejemplos. The first one, that room is mine. ¿Qué quiere decir la primera? Esa habitación es mía. Correcto, es mía. ¿Y a quién se está refiriendo? ¿O qué A sustantivo mí. está sustituyendo? I,
Correcto. La segunda, these records are yours. ¿Estos registros son tuyos? Correcto. ¿Y a qué pronombre personal se está refiriendo? ¿Ustedes? ¿Usted? Correcto. ¿Tuyo? Puede ser ustedes o tú. ¿Listo? Ok. Pueden ser alguno de los dos. Recordemos que ese pronombre personal lo podemos utilizar para tú y para ustedes. ¿Listo? Para el pronombre tú y para para ustedes. ¿Listo? Vamos con la última. The gloves are his. ¿Qué quiere decir ahí? ¿Eso es guantes? Los guantes. Dime. Ahí donde tenemos nosotros el posesivo. En esa oración. En his. Correcto. ¿Y nos estamos refiriendo a quién? A ver. Correcto, perfecto, muy bien. Sí se están dando cuenta que para los pronombres posesivos, en sí el pronombre va al final. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Para especificarnos de ese sustantivo, ¿cierto? Entonces, podemos ver que los pronombres posesivos van al final. ¿Listo? Entonces, ¿cómo ¿Siempre? los identifican? Bueno, en ese sentido, digamos que la gramática varía, ¿cierto? Pero por lo general, los posesivos siempre terminan, digamos, hacen énfasis en el final de la oración, ¿listo? ¿Y cómo podemos identificar cuándo son posesivos? Cuando nosotros nos los aprendemos de memoria, ¿listo? Esa es la principal regla, que nos aprendamos de memoria esos pronombres posesivos, ¿listo? No hay más que hacer. ¿Por qué? Porque nos podemos confundir con los pronombres reflexivos, ¿cierto? Y eso puede de pronto confundirnos en ciertas partes de las oraciones. Listo, entonces, acá tenemos una tablita. ¿Listo? Entonces, aquí nos muestran los pronombres posesivos y los pronombres reflexivos. Entonces, ustedes pueden observar la diferencia entre ambos. Acá están los adjetivos posesivos y los pronombres posesivos. Entonces, los pronombres posesivos podemos ver que son los que reemplazan el sustantivo, ¿cierto? Entonces, como mío, tuyo o suyo, suyo también para referirse a él, de ella, ¿cierto? De eso, de nosotros, de ustedes y de ellos. Entonces, ubiquémonos en la filita de possessive pronoun. Esa es la que les acabo de dar el significado. Y los adjetivos posesivos, ¿qué quieren decir? A eso me refería anteriormente. Quiere decir mi, tú, su, su también. O sea, todos esos quieren decir nuestro, de ustedes, de ellos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, this is my book. Este es mi libro, ¿cierto? This is my book. O que nos queremos referir a él. This is his wife. ¿Sí? Ella es su esposa, ¿cierto? O que queremos referirnos, this is our house. Esta es nuestra casa. ¿Listo? Ahora, ¿cuál sería la diferencia? Entonces, this is mine. Esto es mío. Esto es tuyo. Eso es de nosotros. Eso es de ustedes. It is yours, this is theirs, ¿cierto? Para referirnos ya más específicamente de quiénes son, ¿listo? Entonces, a un lado podemos ver la filita de los pronombres reflexivos, como myself. ¿Qué quiere decir myself? ¿Qué quiere decir myself? Como yo mismo. Ujú. Yourself, himself, herself, itself, ourselves. Todo se refiere a, digamos, a ustedes mismos, en algo en específico. ¿Listo? Listo. ¿Entendía Sí. esa parte?
Claro. Listo, entonces, ¿quién me puede dar un ejemplo de possessive adjectives, de possessive pronouns y de reflexive pronouns? Es decir, 3 ejemplitos. ¿Quién me puede ayudar con unos ejemplos? En- Possessive pronouns puede ser this is ours, my home. This is, sería, these are ours, es nuestro, ¿cierto? Es nuestro. Recordemos que los posesivos adjetivos es para identificar en sí algo que nosotros vayamos a decir. Por ejemplo, this eraser, for example, this house is our home. ¿Sí? Esta casa es nuestro hogar. Our home. ¿Sí ven que después del our hay un sustantivo o hay un predicado en sí? Our home, nuestro hogar. Y en el otro sería, este hogar es nuestro. This home is ours. ¿Sí ven que después del ours no va, digamos, ningún nombre en específico o ningún objeto? Esa es la gran diferencia. Los posesivos, los pronombres posesivos van al final y los adjetivos posesivos ya van dependiendo de un contexto en general al que ustedes se quieran referir. Entonces, como les decía, de this is your phone, ¿sí? Y para decir en pronombres posesivos, this phone is yours. ¿Sí ven la diferencia? Este teléfono es tuyo. Y este es tu teléfono. ¿Ven la diferencia? A eso es lo que yo me refiero, que ustedes, digamos, analicen esa parte para que de pronto no tengan de pronto confusiones, ¿listo? Entonces, otro ejemplo. This She table, called that. dime. She called her dad. Sí, correcto. ¿Ese qué sería? ¿Posesivo, adjetivo posesivo o pronombre posesivo? Possessive adjective. Correcto, muy bien. ¿Y cuál sería el pronombre posesivo? These keys are theirs. Bueno, ahí en ese sentido sí de pronto que hay un poquito de pronto de confusión, pero es mientras que ustedes van asimilando, digamos, las estructuras en sí, ¿listo? Entonces, el ejemplo que yo les daba. This table is your desk. This table is your desk. Esta mesa es tu escritorio. Entonces, posesivo, pronombre posesivo. This table is yours. Esta mesa es tuya. ¿Sí? Esa mesa es tuya. ¿Listo? Entonces, lo que tú hiciste ahorita del posesivo, del adjetivo posesivo, estuvo bien. Ya el posesivo pronombre, recordemos que esos pronombres que podemos ver ahí van al final. ¿Listo? Por ejemplo, cuando yo les digo you are mine, ¿qué quiere decir ahí? ¿Tú eres mío? Y si yo lo quiero referir, y si yo quiero referir a un adjetivo posesivo, you are my girlfriend, ahí ya está siendo más específico. Tú eres mi novia, es decir, que eres mía. O, sí, por decirle un ejemplo más claro, ¿cierto? Para identificar o diferenciar esos dos pronombres, ¿cierto? Una va más específica y la otra va más generalizada. ¿Listo? ¿Listo? ¿Entendido esa parte? Y ya recordemos que los pronombres reflexivos, ¿para qué sirven? ¿Para qué sirven? Cuando hablan de la persona que ejecutó la acción. No sé si sea. Exactamente, exactamente. Es decir, nosotros mismos. ¿Listo? Perfecto. Listo. Entonces, vamos con estos ejemplos. Possessive adjectives. These are our books. ¿Sí ven ahí donde está el pronombre? Esos son nuestros libros.
¿cierto? Entonces, cómo sería el pronombre posesivo de esa oración? ¿Cómo creen que va a estructurar ahí la oración? No entendí. Listo, tranquila, ya vuelvo entonces a explicar esa parte. Entonces, ahí nos están diciendo, esos son nuestros libros, ¿cierto? Entonces, ahí nos estamos refiriendo a los adjetivos posesivos, es decir, al pronombre nuestro, ¿cierto? Ahí lo podemos ver en negrita, our, ¿cierto? Que vemos que, ¿cuál es el sustantivo ahí de esa oración? Books. Books, Books. correcto, exactamente. Es decir, que después del pronombre está el sustantivo, ¿cierto? En los adjetivos posesivos. Ok. En cambio, en los pronombres reflexivos no está el sustantivo después de este pronombre, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería en la parte, cómo les digo? En la parte reflexiva, ¿listo? Sería, these books are ours. Estos libros son de nosotros, ¿cierto? ¿Por qué le agregué una S a ours? Porque esos son los pronombres reflexivos, ¿listo? Es decir, nos estamos refiriendo a nosotros mismos o estamos especificando que esos libros son de nosotros, ¿cierto? De nosotros. Y nos Melissa, ¿puedes estamos repetirlo? Qué refiriendo- pena, ¿cómo quedaría? Dime, ¿Lo puedes repetir cómo quedaría? These books disculpas que no te are alcancé a escuchar. Tranquila, te digo que si por favor me repites cómo quedaría. These books are ours. Yes, these books are ours. Esos libros son de nosotros. Entonces, nos estamos refiriendo a algo que es de nosotros, ¿cierto? Y como podemos ver, van al final, ¿cierto? Van al final de la oración como tal. ¿Listo? Perdón, qué pena tenía el micrófono apagado. Entonces, les estaba diciendo, these are our books. Esos son nuestros libros, ¿cierto? Y para decirlo en pronombres reflexivos, esos libros son nuestros. ¿Listo? Ahora vamos con los pronombres reflexivos. He can carry the bags himself. Él puede llevar las maletas por sí mismo, ¿cierto? Entonces ahí como podemos ver, ahí el himself está al final de la oración. ¿Listo? Entonces ahí nos estamos refiriendo a él, ¿cierto? ¿Quién lleva las maletas? Él mismo, ¿cierto? No nos estamos refiriendo a ninguna otra persona. Aquí de pronto lo que tenemos que tener en cuenta son los adjetivos posesivos, ¿listo? Que es our, ¿cierto? Entonces, para que de pronto entiendan mejor, les recomiendo aquí que le tomen un pantallazo a esta tablita o les doy 5 minuticos para que por favor la analicen y ya continuamos. Entonces, enfóquense solamente en los pronombres posesivos y los pronombres reflexivos. ¿Listo? Es decir, estos que están acá, los possessive pronouns y reflexive pronouns. Esos enfóquense en eso. ¿Listo? Entonces les doy unos minutos para que por favor se enfoquen en esa tablita.
Profe, una pregunta. Dime. En, en his y en her se traduciría como de él y de ella. Exacto, suyos, perdón, suyo o suyo, ¿sí? Entonces, para decir que es suyo de él, Ah, ok. his, y suyo de ella, hers, ¿listo? Ah, ok. Listo, entonces, ¿tienen alguna duda de esos pronombres reflexivos y de los pronombres posesivos? Memorizarlos y Ujú, practicar. memorizarlos, exactamente, eso es Sí. memorización, porque como ustedes ven, ahí en la tabla nos muestran muchas formas de identificar los, digamos, los diferentes pronombres o los tipos de pronombres que existen en el inglés, ¿cierto? Pero la única manera que nosotros podemos, digamos, en sí, enfatizar o para poder usarlos es aprendiéndolos de memoria y, digamos que mirando cuál es su función, ¿cierto? Entonces, en este caso, ya saben que los pronombres posesivos quiere decir de prácticamente la palabra de posesión, ¿cierto? Y los pronombres reflexivos que se identifica o quiere decir o se refiere a uno mismo dependiendo del pronombre personal, ¿cierto? Entonces, si en los pronombres posesivos dice mío, entonces en los pronombres reflexivos sería de mí mismo, ¿cierto? Yours sería tuyo o suyo y querrá decir de sí mismo o de ti mismo. En los pronombres posesivos, suyo, y en pronombres reflexivos, de sí mismo, ¿cierto? Eh, chicas, les pido el favor que vuelvan a ingresar al mismo link, ya que se me acabó el tiempo de, digamos, de la reunión. Ok. Entonces, porfa. Y que me tengan un poquito de paciencia, no se vayan a desconectar, listos, que a veces toma un poquito de tiempo. Entonces ya nos volvemos a ver. Listo. Bueno, Listo, entonces continuamos. Listo, entonces les estaba diciendo, ¿cierto? Lo que significan los pronombres posesivos y los pronombres reflexivos. Cuando nosotros decimos ours, quiere decir nuestro, ¿cierto? O es nuestro. Y en pronombres reflexivos, de nosotros mismos. ¿Sí ven la diferencia? Listo. Entonces, ahora sí vamos a pasar a las actividades. ¿Listo? Vamos a hacer esta actividad. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer acá? Entonces, poner el pronombre posesivo dependiendo del pronombre personal que les muestran en cada oración. Entonces, en el primer ejemplo nos dicen, Where are your friends now? Entonces, ¿por qué va your ahí? Porque dentro de paréntesis nos dan el pronombre personal que es you, ¿cierto? Entonces, lo mismo tenemos que hacer con cada una de las oraciones dependiendo del pronombre que nos muestren, ¿listo? Entonces, ¿quién quiere comenzar? Con la segunda. Yo, profe. Listo, Oh, con la primera. Ah, bien. listo.
Dale. Continúa la de la segunda, la que dice here is a postcard. Ahí sería, here is postcard from me friend Peggy. From, entonces ahí, ¿cuál pronombre iría ahí? Posesivo. Si sabemos que el pronombre es I. ¿Iría me o my? My, profe. My, correcto, muy bien. Porque ¿a quién nos estamos refiriendo? ¿O a qué sustantivo nos estamos refiriendo? ¿A mí? Sí, correcto. Nos estamos refiriendo al pronombre yo, ¿cierto? Pero ¿a quién nos estamos refiriendo? ¿O de quién hace la posesión? ¿O en dónde actúa la posesión ahí? ¿Sobre qué sustantivo? Sería friends. Ujú, correcto, friend Peggy, ¿cierto? De mi amigo o de mi amiga Peggy. ¿Listo? Yes. Listo. Vamos con la siguiente. She lives in Australia now with her family. Correcto, muy bien. Si ven, chicas, que es cuestión, digamos, del contexto de que se les presente, es cuestión, digamos, de análisis y de memorización. ¿Listo? Muy bien. Está perfecto. Vamos con la siguiente, con la número 4. Her husband works in Newcastle. Correcto, muy bien. Muy bien. ¿Cuál sería la posesión ahí? Husband. Husband. Correcto. Muy bien. Listo, vamos con la siguiente. Sería him company builds ships. Correcto, muy bien. La siguiente. Profe, ¿qué es They, chips? ¿Qué es qué? Chips. Chips. Quiere decir barcos. ¿Listo? ¿Señora? Quiere decir barcos. Ah, ok. Gracias. their children go to school in Newcastle. Correcto, muy bien. ¿Cuál sería la siguiente? My husband and I want to go to Australia too. Muy bien. Muy bien, perfecto. The next one. We want to see Peggy and her family next winter. Muy bien. The number 9. Hours winter. Our winter. Muy bien. Winter. Perfecto. Y la última. Because it is their summer. Correcto. Muy bien. Perfecto. Listo. ¿Sí ven, chicas, que la verdad es sencillito? Listo. Es cuestión de que ustedes se pongan en contexto con esos pronombres que ustedes les están dando a conocer. ¿Listo? Ahora vamos con esto. Listo. Vamos con el segundo. ¿Cómo quedaría ahí? The girl looked at herself in the mirror. At hers. Entonces, aquí vamos a mirar la tablita, ¿listo? Vamos a mirar la tablita acá por último.
Es herself, teacher, herself. Entonces, correcto, herself, ¿listo? Miremos la tablita de los pronombres reflexivos. Acá nos están indicando myself, yourself, himself, itself, todo con self, ¿listo? Con self. Entonces ya sabemos que son pronombres reflexivos, ¿listo? Entonces, acá lo vamos a hacer en desorden, ¿listo? ¿Cuál sería the number 9? Himself. The father Ujú. decided to prepare the car himself. Himself, correcto, muy bien. Listo. Y aquí, ¿cómo ustedes logran identificar con qué pronombre o reflexivo va? Dependiendo de... Ah, sí, disculpa. Tranquila, dale, discúlpame. Dale, dale, termina. Bueno, profe, yo miro la oración y miro si comienza, por ejemplo, the father, y digo él. Ujú, El padre. correcto. Nosotros nos guiamos por el pronombre que nos estén indicando y así inmediatamente sabemos con qué pronombre reflexivo va, ¿listo? Y aquí digamos que la cuestión es un poco más sencilla porque sabemos que los pronombres reflexivos van al final, ¿cierto? De una oración. Pues ahí lo podemos ver en la mayoría de, digamos, de oraciones, ¿listo? Y ahí con lo que nos están pidiendo que son los pronombres reflexivos, ¿listo? Listo, vamos con la tercera. Freddy, you'll have to do your homework himself. Himself. Ujú, himself. Correcto, muy bien. Vamos con la cuarta. Teacher, en esa me perdí, ¿no sería yourself? ¿No? En la tercera, ¿no sería qué? Disculpa. Yourself, me confundí. Sí, 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 sí. Sí, correcto, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué lo lograste identificar? Por el you, Correcto, muy bien. Perfecto, buen apunte. Entonces, aquí había una cascarita y no me había dado cuenta. Aquí tenemos al principio Freddy, ¿cierto? Nos estamos refiriendo a él, pero después nos referimos o se refiere a you, ¿cierto? A ti, ¿cierto? Entonces, ahí está bien, yourself, va con yourself. Ujú, correcto, muy bien. Listo, vamos con la number 4. A pesar de que la acción se le está diciendo, en este caso a Freddy, si está acompañado del tú, me guío es por el tú y no por a la persona que le estoy diciendo. Exacto, porque ahí ya se está refiriendo específicamente a él, pero con el pronombre tú, ¿cierto? Freddy, tú tienes que hacer la tarea por ti mismo, ¿cierto? Entonces ahí va yourself, correcto. Ya sería diferente si fuera Freddy have to do his homework, entonces ahí ya sí iría la que habíamos dicho, ¿listo? Ok. Listo, vamos con la number 4. You don't need to help them. They can do it self. You don't need to help them. They can do it. They can do it. Ahí, ¿cuál va? Themselves. Yo coloqué, profe, itself. Bueno, en este caso, ahí que nos está diciendo la oración. Ahí a ¿Tú qué no pronombre. podrías? Dime. Dice, tú no podrías ayudar. Ahí dice, no necesitas Tú no ayudarlos. necesitas No ayuda. necesitas. Vaya, ok. Exacto, no necesitas ayudarlos a ellos. Ellos pueden hacerlos por sí solos. Entonces, si nos estamos refiriendo
Oh, ok, ok. Ujú, a ellos, es decir, their, Themselves. ujú, Self. their selves, correcto, muy bien. Ok. Gracias, profe. Ujú. Listo, vamos con la number 5. I introduced myself to my new neighbor. Correcto, muy bien, perfecto. Teacher, ¿cómo se pronuncia introduce? Introduced, introduced. Ah, ok. Ujú. Listo, vamos con la de number 6. Boys, can you make your beds themselves? ¿Cuál me dijiste? La 6. Sí, pero ¿qué pronombre me dijiste? They themselves. Bueno, entonces acá nos Puede, pasa lo ser mismo. yourself. Yourself. ¿Cómo? Puede ser Yourself. yourself. Claro, como pasó Correcto. con Freddy. Yourselves. ¿Por qué? Porque aquí nos pasa lo mismo que en la tercera. Aquí nos dice chicos. Y luego, ¿pueden ustedes tender sus camas por ustedes mismos o sí? Entonces ahí, Ah, ok, es que estaba confundiendo los ujú, pronombres. Sí. exacto. Ahí está voice como una expresión, ¿listo? Voice. Can you make your beds? ¿Sí? ¿Listo? Entonces ahí va yourselves. Porque ahí nos están, digamos, presentando el pronombre you, ¿cierto? ¿Qué quiere decir ustedes? Y va el pronombre reflexivo, yourselves, ¿listo? Listo, vamos con the number 7. She made herself a pullover. Pullover. She made. Entonces, ahí nos estamos refiriendo a quién. A ella. Correcto. Entonces, ¿cómo sería ahí? Herself. Herself, a pullover. ¿Y qué es? She made herself a pullover. ¿Qué es pullover? No sé. Pullover quiere decir suéter, ¿listo? ¿Suéter? Suéter. Listo. Vamos con the number 10. Entonces, ¿cómo sería ahí? We can move the table ourselves. Correcto, ourselves. Nosotros no podemos, no podemos mover la tabla la mesa por nosotros mismos. ¿Listo? Perfecto. ¿Y la 8 cómo quedaría? Ah, listo, perdón. Qué pena, me salté esa. Listo, the number 8. ¿Cómo quedaría ahí? What happened when a fighting fish see itself? Sí, Itself? sí, correcto. In the mirror. In the mirror. ¿Por qué, digamos, llegaste a la conclusión de que va con itself? Bueno, uno lo utiliza cuando son objetos o animales, ¿no? Correcto. Y ahí se está muy hablando bien. de los peces. Muy bien, muy bien. Sí. Correcto. Muy bien. Tu respuesta es correcta. Listo. Ahora yo les voy a compartir aquí estos links que son prácticamente jueguitos, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes ahí? Ustedes van pues a practicar, ¿cierto? Los dos links que les voy a enviar y pues digamos van a compartir su pantalla, ¿listo? ¿Listo? ¿Entendido? Entonces digamos Profe, ustedes, yo estoy desde el celular. dime, Que yo estoy desde el celular.
Sí, dale, no importa, no importa. Ah, bueno. ¿Listo? Entonces, la idea es que ustedes realicen esos ejercicios y me compartan sus pantallas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer o cómo nos vamos a rotar? ¿Listo? Cada uno pues va a jugar independientemente todo completico y se van a ir turnando, ¿listo? Entonces, van a ir compartiendo sus pantallas. O la otra que les propongo es que una persona comparta su pantalla y todos vamos resolviéndolo, digamos, equitativamente. Entonces, no sé cuál propuesta les parece mejor. Puede ser la que nos ayudemos todas juntas. Listo, listo. Entonces, ¿quién quiere compartir la pantalla? Ay, no deja. Ay, espérenme que espérenme, ya les doy la Pide opción. un código. Listo, ya creo que ya les di la opción. Entonces, ¿quién va a empezar? Ah, listo. Voy. Vamos, me imagino que a jugar con este, ¿sí? Ujú. Ven, súbelo un poco, bájalo. Baja el cursor. Ya, no hay más. Espera, ¿por qué no aparecerá? Espérame, ya trato. Espérame, ya miro a ver qué pasó. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué? Aquí está, será este. Ah, ese es el jueguito. Selecciona the web. Next. Ujú. Entonces, ustedes le van a dar en next. Ujú. Y ahí van a responder. Entonces, si estamos hablando de los posesivos, ¿cuál iría ahí mejor? Ah, Ay, Listo, no importa. La idea, esa es la adrenalina del juego. Choose the correct answer. Aus. No, aus. ¿La mando? En submit. Ujú. Sí. No. Choose the correct answer. Niñas, ¿cuál? ¿Qué? Hair. Hairs. La, ¿Sí? la A, ¿no? La A. La B, la B. Ah, bueno, sí. Choose the correct answer. ¿Cuál niñas? Ours. Niñas. Ya perdimos el punto. Profe, que es belongs. Belongs, pertenecer. The correct answer. Ah, Ahí les dan el soplete. Ahí está el final de la oración. Es decir, ¿cuál es ahí? ¿Sí? Pues, Ujú. Muy bien. Choose the correct answer. Our? Ah, no. His. him, Ahí la B. también termina el final de la oración. La Entonces es B. his. Oh,
Choose the correct answer. Do you like? ¿La A? Do you like? ¿La B? Ah, Bueno, a ver, rápido. ¡Ah! Bien. Choose the correct answer. María is here. B. Is here. Y analicen que estaba al final de la oración, ¿no? Choose the correct answer. Yours. Ujú. Choose the correct answer. Theirs. 8. It's theirs. 7. Ujú. Choose the correct answer. Your. 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 Yours. Ahí era yours, ¿listo? Listo, entonces, Salimos ¿cómo les fue ahí? practicar. Sí. Listo, ¿cómo les fue ahí? ¿Cómo se sintieron en ese jueguito? Confundida. Listo. ¿Comprendieron el tema? Sí, es como tener en cuenta esas reglas al final, cuando qué adjetivo, perdón, qué pronombre tenemos que colocar ahí. Es más como Exacto. aprendernos esas reglas y aprender los pronombres. Exactamente. Ahí ustedes se pudieron dar cuenta que es cuestión de memorizar, ¿cierto? Ustedes saben que en el inglés la mayoría de cosas son de gramática, ¿listo? Entonces ustedes respondieron bien a los ejercicios, tanto de pronombres reflexivos como de pronombres posesivos, porque ustedes ya identificaron el contexto en el que se les estaba hablando, ¿listo? Entonces ahí les digo, ahí no es más, ahí es solo memorización, ¿listo? Y fíjense, chicas, que no es difícil, es cuestión de práctica y listo. Entonces, no sé si quieran agregar. Bueno, el ejercicio. Listo. Sí, porque yo dije, no, tengo que hacerles algo dinámico para que no se me, de pronto no se me aburran en la Bueno. clase. Exacto. ¿No hay otro jueguito? Con los Dime. ejercicios que le ponen a mis hijos en el colegio. Parece mucho. A los niños les ponen estas actividades de jueguitos didácticos para poder. Ujú, exactamente, precisamente lo hice porque de pronto puede que en la teoría, pues uno exponga su teoría, pero puede que queden dudas, ¿sí? Entonces por esa razón lo hice de esa manera, ¿listo? Entonces ahí les dejo de tareita que estudien esos pronombres, que los memoricen y pues que ya practiquen su inglés, ¿listo? Con ejercicios cortos. Muchas gracias, profe. Sí, señora, Listo. profe. A ustedes, entonces espero volverlas a verlas de pronto la próxima semana. Muy bien, profe. Así será. Mil gracias. Bueno, ustedes se cuidan entonces. Take care of you. Buenas noches. Que tengan Igualmente. buena Bye, bye, noche. sí. Ujú. Bye, teacher. Bye, bye. Bye, teacher.